Hola queridos hermanos, nos da gusto el que están en sintonía de este canal, el Ministerio, el Poder de la Verdad Presente. Agradecemos a cada uno de ustedes por que nos siguen por este canal y estamos contentos y felices porque en este canal nos han dado unos comentarios muy agradables acerca de los temas que hemos presentado. Hoy, en este día, traemos un tema muy importante y acerca de esta fiesta que se celebra en diciembre, que es la Navidad. Y queremos mostrar este tema a la luz del Espíritu de Profecía, el libro El Hogar Cristiano, que este libro ha sido, simplemente le han quitado partes y le han puesto y lo han acomodado a lo que ellos han creído para que ellos, hermanos adventistas, crean en la Navidad. Y vamos a desarrollar este tema hoy en este día. Vamos a dar inicio a este tema, pero antes de eso quería presentar a mi esposa. Hola, buenos días hermanos, Dios los bendiga. Sí, mi nombre es Roberto Dávila y mi esposa es María Dávila y estamos aquí para sacar este tema adelante. El título del tema se llama La Navidad de los Adventistas Nominales. Este tema no quiero ofender a nadie ni tampoco hacerlos que crean lo que cada quien puede elegir qué creer, pero si las pruebas están, usted decida a quién quiere servir. A cada fin de año en la iglesia adventista surge el mismo debate. Debemos celebrar Navidad, podemos colocar arbolitos de Navidad, podemos dar regalos en Navidad y en Año Nuevo. Ese es el debate que se ve en las iglesias adventistas acerca de esto. Por un lado están los adventistas que denuncian la Navidad como una fiesta pagana disfrazada de cristianismo y se basan en el solsticio de invierno del hemisferio norte cuando se celebra el nacimiento del dios Sol, empezando el 21 de diciembre. Una celebración pagana que se remonta al tiempo de Babel con Nimrod y posteriormente con Semiramis y su hijo Tamuz. En el hemisferio sur el solsticio de invierno ocurre en cambio en el mes de junio y aún se celebra como el Inti Raymi, el nacimiento del dios Sol. Como podemos ver, esta gran tradición o esta viene de Tamuz, de Babel. Y todos reconocemos que aquellos que hemos leído que Ken Minro, el que hizo la primera ciudad, y de ahí viene esta tradición. Y estos hermanos dice que esto es una fiesta pagana, en realidad. Dice, por otro lado está el grupo que defiende la decisión de la organización adventista de celebrar la Navidad. Este grupo alude al hecho de que los cristianos antiguos del África del Norte, donatistas, celebraban ya por ese tiempo el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. Cuando surge este debate entre los adventistas que dicen que la Navidad es pagana y los adventistas que dicen que es una celebración cristiana, entonces sale aquellos adventistas que ni creen en el espíritu de profecía, pero en diciembre creen y por ello despolvan el libro El Hogar Cristiano y abren el capítulo 77 titulado La Navidad. Este capítulo se vuelve el fundamento de la roca en la cual plantan su arbolito de Minro. Entonces, a lo que estamos viendo aquí, hermanos, que algunos se basan en estos hermanos donatistas que celebraban el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Pero cuando entraron en debate con los que creen y los que no creen, entonces, pero algunos dicen, sacan el libro del Hogar Cristiano. Lo que no saben, hermanos, que ese libro ha sido editado y quitado y puesto al favor para que pudieran creer en esta fecha que es la Navidad. Pero vamos a seguir más adelante para darnos cuenta a qué me estoy refiriendo. El objeto de este estudio es demostrar que el capítulo La Navidad del Hogar Cristiano ha sido armado de una manera
desleal y engañosa por los editores y fideicomisos para que la organización pueda imponer la celebración de la Navidad en los hogares y sinagogas adventistas. Así es, hermanos. Ellos hicieron esto para que aquellas personas puedan tener su arbolito de Navidad, ya sea en el hogar donde ellos viven o en las iglesias, y ahí pueda decir que celebran esta fecha navideña. Pero vamos a seguir diciendo, porque aquí dice, el capítulo de la Navidad empieza así. Dice, en el hogar cristiano, en la página 434, nos dice la fiesta de la Navidad. Dice, llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes y para los de edad madura, y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo en general. Pero aquí dice, pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y como podemos ver, ahí están como 3 puntitos. Esos 3 puntitos seguía algo más. E iba a continuar algo más. Y esa parte allí la dejaron como una pregunta. Pero vamos a seguir leyendo para darnos cuenta. Como podemos apreciar, el párrafo termina con una pregunta de la hermana White y los editores decidieron poner puntos suspensivos a la respuesta que ella da. Entonces ellos colocan el siguiente párrafo a modo de respuesta a aquella pregunta. Hogar Cristiano, página 434, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Como podemos ver aquí en esta cita, hermanos, ellos pusieron esa pregunta a modo de respuesta de la pregunta que decía, ¿y qué es la Navidad para que retenga tanta atención? Entonces ahí nos damos cuenta que pusieron esta cita y la hicieron como para que continuara allí. Y se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo, ¿verdad? Y esa observación de ese día se ha hecho costumbre popular. Entonces ellos pusieron esto para que completar. Pero vamos a seguir leyendo y nos dice, estos párrafos fueron sacados de la carta titulada La Navidad viene, del 9 de diciembre de 1884, publicados por la Reverend Herald, y lamentablemente esta carta no está disponible en el idioma español, sino que está en su idioma original, el inglés. Y la carta dice así como está escrita en el inglés para aquellos que entienden el inglés y lo leen. Esta cita está como lo escribió la hermana White. December 9, 1884. Christmas is coming. Christmas is coming is a note that is sounded throughout our world from east to west and from north to south. With youth, those of mature age, and even the aged, it is a period of general rejoicing, of great gladness. But what is Christmas that it should demand so much attention? This day has been made much of for centuries. It is accepted by the unbelieving world and by the Christian world generally as the day on which Christ was born. When the world at large celebrate the day, they show no honor to Christ. They refuse to acknowledge him as their Savior. To honor him by willing obedience to his service, they show preference to the day, but none to the one for whom the day is celebrated, Jesus Christ. That's a Herald Review, December 9th, 1884, paragraph 1. Como podemos ver, esa es la cita original que está en la Reverend Herald. Y hayan cortado una parte y hay una parte que no pusieron. Y la otra la hemos traducido en el español para que porque aquellos que no hablamos inglés y que no leemos podamos entender lo que la hermana Elena G. de White escribió y lo que aquellas personas le quitaron o los editores quitaron. Y nos dice, en la Reverend Herald del 9 de diciembre de 1884, en el párrafo 1, ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes y para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo en general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y recordamos allí
pusieron los puntos suspensivos. Ahí terminó la pregunta y luego colocaron aquella a forma de respuesta donde dice, se dice que el 25 de diciembre fue el día que nació Jesucristo. Bueno, esto fue lo que le quitaron y pusieron aquello. Dice, a este día se le ha prestado demasiada atención por siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo, por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, no muestra ningún honor a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador, a darle honor con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran referencia por el día, pero ninguna referencia a aquel por quien el día se celebra, Jesucristo. Pongamos a pensar a lo que le quitaron estos hombres. ¿Usted cree que iban a poner esto? Estos hombres no iban a poner eso. Porque según la Navidad o estos días dejan mucho dinero. Como podemos ver, la Biblia claramente dice que creer a los profetas y serás prosperado. Pero por lo visto, esta gente cree y dice, editar a los profetas y serás prosperado. A lo que estaba diciendo, ¿serás prosperado en qué? ¿En qué forma? Ellos puede ser que económicamente por querer cambiar este libro y poner para que celebrar Christmas. Y como sabemos que Christmas o la Navidad deja mucho dinero, o porque se gasta mucho, dice la sierva del Señor más adelante, que hay muchos miles de dólares que se gastan en esa época. Pero vamos a seguir más adelante, y vamos a seguir leyendo, y eso va a estar más adelante. La sierva del Señor dice claramente que no honramos a Cristo celebrando ese día, pero lo honramos reconociendo como nuestro Salvador y por medio de nuestra obediencia voluntaria que ponemos a su servicio. Nótese el énfasis en obediencia voluntaria versus una obediencia falsa o una obediencia mecánica o forzada o una santificación espuria. Y la palabra espuria quiere dar a entender que es falso, que no es auténtico. Entonces, aquí a lo que se está refiriendo, una santificación falsa, inauténtica. Pero vamos a seguir adelante leyendo para seguir desarrollando este tema hasta donde Dios nos quiere llevar en este día. Pero sigamos con los siguientes párrafos del capítulo La Navidad para estudiar qué más quitaron los fideicomisos de la carta. El Hogar Cristiano, página 434. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Como podemos ver, Dios ha ocultado la fecha del nacimiento de Cristo. Pero vamos a leer esto que dice, este párrafo no ha sido editado, pero tengamos en cuenta que la hermana White formula el siguiente planteamiento: el silencio de las Escrituras al respecto a la fecha de que nació Cristo, y nos aparece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Es decir, ella formula que Dios mismo ocultó la fecha en que nació Cristo con un propósito. Sigamos leyendo para ver más adelante, ella nos indica cuál fue ese propósito. Vamos a seguir leyendo cuál fue ese propósito que ella nos indica
lo siguiente. En su sabiduría el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaban en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después de la muerte, lo separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibáis el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como el Hijo de Dios infinito. Aquí en este pasaje o en esta cita que el hogar cristiano, que está en la página 434, como podemos ver, aquí dice algo muy importante, que el propósito que fue es para que no lo adoraran, para que no fueran a idolatrarlo como lo hicieron con Moisés. Y eso fue el propósito que Dios ocultó el nacimiento de Jesús. Pero vamos a seguir leyendo acerca de lo que dice aquí. Cuando a los hermanos se les advierte que celebrar Navidad es participar de la idolatría, muchos se alteran y dicen, ¿cómo va a decir que recordar al nacimiento de Cristo es idolatría? Sin embargo, no entienden que recordar el nacimiento de Cristo no es idolatría. Idolatría es celebrar, participar de un día pagano. Eso es idolatría. De una celebración pagana, así esté camuflajeada de cristianismo, la misma hermana White escribió que Dios mismo ocultó la fecha en que en Cristo nació para que el día no recibiera ningún honor y para que evitar así la idolatría. Y ella no menciona qué es idolatría, porque la celebración en esas fechas son originalmente paganas. A ella le basta el hecho de darle honor a un día cualquiera para llamarlo idolatría. Entonces es lo que estamos entendiendo, que recordar el nacimiento de Cristo no es idolatría. Y como podemos verlo y leerlo en el libro de Mateo, en el libro de Lucas. Entonces, ahí podemos recordar cómo nació Jesús, no es idolatría. Más bien adorar un día creyendo que ese día nació Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. El domingo es un día cualquiera que hoy en día se acepta por el mundo cristiano en general como el día de la semana en que resucitó Cristo y supuestamente se lo guarda en honor de Cristo, en honor a Cristo. Sin embargo, Dios no manda al hombre a santificar el domingo, ni el 25 de diciembre. Dios nos manda a santificar el séptimo día de la semana, Éxodos 20, del 8 al 11, comúnmente llamado sábado. Recordar la resurrección de Cristo no es pecado, pero santificar un día común y corriente bajo el camuflaje de en honor a la resurrección de Cristo sí es pecado. Este es un asunto que está claro para los adventistas. Entonces, ¿cómo es que celebran la Navidad? ¿Cómo pueden ir donde un hermano cristiano y decirle que guardan el sábado porque es bíblico, mientras el domingo no es bíblico? Si celebran una fiesta que no es bíblica. Como podemos entender, allí ellos dicen que el domingo no es bíblico, pero el sábado sí. Y así le mostramos a los hermanos adventistas. Pero muchos a veces somos partícipes de estas fiestas paganas, como es la Navidad. Y ahí participamos en una cena, en una comida, y como no le hicimos allí en ese momento, pues que esto no es bíblico. Pero en el sábado sí tenemos muy claro. Pero vamos a seguir leyendo para seguir desarrollando este tema. Pero ahora veamos lo que los fideicomisos emitieron de la carta Ellen White. Y esto sigue a continuación de los párrafos
anteriores que sí se encuentran en el libro El Hogar Cristiano. Y esto está en la Revangera del 9 de diciembre de 1884, en el párrafo 3. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Óigalo bien, hermano. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que cualquier cosa que sea referente a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. Los siguientes párrafos de la carta fueron colocados en parte, no completos, en secciones posteriores. Cristo debe ser el objeto supremo, pero de la manera como se ha observado la Navidad, la gloria se apartó de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecador y defectuoso hizo necesario que él venga a nuestro mundo. Jesús, la majestad de los cielos, el Rey del cielo, puso a un lado su realeza, dejó su trono de gloria, su alto mando y vino a nuestro mundo para traer el hombre caído, débil en poder moral y corrompido por el pecado, ayuda divina. Y todavía así, como Él trajo esa ayuda divina que tanto necesitábamos, porque el hombre ya había corrompido, había pecado, y Él todavía nos está dando otra segunda oportunidad, y esa es esa ayuda divina que tanto necesitamos. Y todavía nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer, como creyendo en estas fiestas. Y no nomás en la Navidad. Hay muchos que creen en el Día del Padre, en el Día de San Valentín. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, Él revistió su divinidad con humanidad. Óigalo bien, hermano. Para poder llegar a lo más profundo del dolor y la miseria humana. Y levantar al hombre caído a tomar sobre sí la naturaleza humana. Él levantó a la humanidad en la escala de valor moral con Dios. Estos grandes temas son casi demasiado altos y demasiados profundos y demasiados infinitos para la comprensión de las mentes finitas. Y la palabra finitas quiere dar a entender que no podemos comprender porque ahí tenemos una mente demasiado limitada para poder comprender esto. Es lo que se está refiriendo. Vamos a seguir leyendo. El Review Herald del 9 de diciembre de 1884, párrafo 4. Los padres deben mantener estas cosas delante de sus hijos y deben instruirlos, línea sobre línea, precepto por precepto, sobre su obligación para con Dios y no sobre su obligación de uno para con el otro, de honrar y glorificar unos a otros con regalos y ofrendas. Más bien, se les debe enseñar que Jesús es el Redentor del mundo. El trabajo es el gran tema que debe involucrar su atención, que ellos deben traerle a Él sus regalos y sus ofrendas. Así hicieron los reyes magos y los pastores. Así es, hermano. Y recuerdas que esos regalos que le llevaron esos magos, una parte era oro, otro era incienso y otro era mirna. Esos regalos fueron los que le llevaron. Entonces, a lo que está dando a entender esta cita, hoy en día lo que necesitamos nosotros es llevar ese regalo hacia Dios y de agradecimiento porque nos da un año más de vida o porque en este año que hemos terminado Dios nos ha dado bastante abundancia de todo y a Dios le vamos a dar su ofrenda que nos nace de nuestro corazón, dásela porque seamos agradecidos hacia Él. Vamos a seguir leyendo. El capítulo de la Navidad del Hogar Cristiano también incluye fragmentos de otra carta de Ellen G. de White. Las fiestas de fin de año, publicadas el 11 de diciembre de 1879, esta publicación también está traducida al original en el inglés. Veamos secciones que hablan de la Navidad y que los fideicomisos omitieron de dicha carta. En la revanjera del 11 de diciembre de 1879, en el párrafo 1 nos dice:
Nos acercamos rápidamente a la temporada de fiestas de fin de año y muchas personas de conciencia están cuestionando qué curso debe seguir que pueda ser agradable a la vista de Dios. Por el mundo las fiestas de fin de año se gastan en frivolidad y extravagancia, gula y alarde. Hermana María, a lo que usted ha leído, la palabra gula es el apetito desenfrenado del comer y beber. Se puede decir, es lo que a lo que significa la palabra gula. Pero alarde, ¿qué es lo que significa, hermana María? Alarde es una muestra o exhibición de algo, especialmente de una calidad. Ok. Pues allí se diría que a lo que comer algo según a su calidad que ellos creen. Ujú. Puede hacer eso. Ok, vamos a seguir leyendo. El Review Herald, 11 de diciembre de 1879, párrafo 2. Miles de dólares serán peor que tirados con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo en indulgencias innecesarias. Pero es nuestro privilegio el apartarnos de las costumbres y prácticas de esta era degenerada. Y en lugar de gastar medios nada más que para la satisfacción del apetito o para adornarnos o prendas de vestir innecesarias, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Así es. ¿Cuántas personas no andan en los malls hoy en día o en tiendas estas queriendo comprar adornos o ropas para vestir? Y se gasta dinero y al último esas prendas o esas cosas que han comprado ahí están tiradas. Gastando innecesariamente. Sí, se puede decir así porque estas personas, o también a uno también le ha pasado eso cuando yo no creía en esto, yo compraba cosas y a veces uno en que no las necesitara, pero como que era porque miraba la facilidad en ese momento, no, pues es que día, o para regalar o cosas así. Vamos a seguir leyendo. En el Evangelio del 11 de diciembre de 1879, en el párrafo 4 dice, busquemos representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo de cómo Él pasaba haciendo el bien. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para el yo. Como cristianos que profesamos una fe viva en la próxima venida del Hijo del Hombre, guardando todos los mandamientos de Dios, hagamos esfuerzos serios para acercarnos a Dios a través de Jesucristo y hagamos un pacto con Él. En nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres del mundo y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar las mentes de los hombres a nivel divino y para ponerlos en simpatía con la mente de Dios. Como podemos ver, Dios vino a elevarnos, a ponernos como la mente de Dios que Él quiere que seamos. Vamos a seguir leyendo. El pretexto de ganar almas. Los fideicomisos omitieron estratégicamente estos párrafos y o secciones en las que la sierva del Señor amonesta claramente que el 25 de diciembre no tienen ninguna santidad divina y que más bien ha sido pervertido. Se ha convertido en idolatría y que deberíamos apartarnos de las costumbres, prácticas y modas del mundo. Ellos prefirieron incluir los párrafos que parecen sugerir que la hermana White aprobaba la celebración de la Navidad con toda su pompa. Bueno, como podemos ver, pretextos para ganar alma. Pero vamos a seguir leyendo. En el Hogar Cristiano, en la página 435, nos dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, en vista de que por el precepto y por ejemplo se hace señalado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resulta difícil pasarlo por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención.
es posible valerse de ella con un buen propósito. Este último párrafo es usado bastante en la Navidad y los hermanos dicen, y en Navidad podemos ganar almas para Cristo, pero esa misma mentalidad podríamos guardar el domingo para ganar almas a Cristo, ¿no crees, amor? Es la misma cosa. Pues sí, a lo que está diciendo, pues si queremos ganar almas para Cristo y celebrar Navidad, pues también podemos guardar el domingo, y ganar almas para Cristo. Vamos a seguir leyendo. Dios no nos manda a ganar almas, es decir, no nos manda a aumentar un número de personas. Dios nos manda a predicar el Evangelio para la conversión de las personas, así sean 1, 2, 100, 1000 o 10,000. A Dios no le interesa el número de personas, a Dios lo que le interesa es que haya gente que le honre con una obediencia voluntaria, tal como lo leímos anteriormente. Además, a Dios le importa la calidad, no la cantidad. Y sí, porque Mateo dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, aquellos escogidos deben de ser una calidad que Dios va a aprobar y van a ser probados. Y aquellos que van a ser probados van a ser la calidad que deben de tener a eso. Pasa con aquellos que son muchos, pero no se han convertido. Y dice que Dios quiere que gente que se convierta. Pero vamos a seguir leyendo cerca de esto. Aquí en Consejos para los Maestros, en la página 91, nos dice lo siguiente. Si rebajáis las normas para obtener popularidad y aumentar el número de alumnos y luego os regocijan por este aumento, manifiestas grande ceguera. Si el número fuese evidencia de éxito, Satanás tendría derecho a la preeminencia, porque este mundo y sus seguidores son por muchos la mayoría. El grado de fuerza moral que prevalece en el colegio es la prueba de su prosperidad, es la virtud, inteligencia y piedad de los hermanos que componen nuestras iglesias, no su número, lo que ha de constituir una fuente de gozo y agradecimiento. Como podemos ver esta cita, el número no es esencial para Dios, sino que Satanás tiene la mayoría de seguidores a lo que se está refiriendo. Pero vamos a seguir continuando leyendo. Patriarcas y Profetas, página 533. Aquellos que tomaron el agua en la mano no fueron sino 300, entre 10,000. No obstante, fueron elegidos y al resto se le permitió volver a sus hogares. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número, tanto puede Dios librar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Sí, esta cita está hablando, Gedeón era era el profeta de Dios. Entonces, a lo que se está refiriendo, Dios con pocos o con muchos, Dios puede librar a su pueblo. Es lo que está dando a entender la cita esta de la sierva del Señor que están Patriarcas y Profetas. Vamos a seguir leyendo consejos sobre mayordomía cristiana. En la página 52 nos dice algo muy importante, pero la conversión viene en primer lugar. Después de ella, la búsqueda de la salvación de los demás. En consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 101 nos dice, aquellos que tratan de dirigir a otros que pretenden estar guiados a las almas al camino de la santidad,
que pretenden estar guiando a las almas al camino de la santidad, al mismo tiempo que en sus propias vidas se manifiesta el amor a los placeres, el orgullo y el amor a la ostentación. Son siervos infieles. Su vida no está en armonía con lo que profesan ser. Su influencia es una ofensa para Dios. Necesitan una conversión cabal. Corazón está tan lleno de desechos que carecen de lugar para la verdad elevada y ennoblecedora. El templo del alma necesita ser refinado, purificado, limpiado, porque Satanás y no Dios habita en el corazón. Lo que necesitamos aquí es un cambio, una purificación, porque a veces nuestros pensamientos no están en el corazón, sino Satanás. Debemos tener cuidado y necesitamos hacer un cambio que tanto necesitamos. En consejos sobre la obra de escuela sabática, en la página 174, lo que más hace falta en la escuela sabática no es maquinaria, sino conocimiento de las cosas espirituales. ¿Cuán grande necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos misioneros para Dios? Deberían aprender a esforzarse cuanto fuese posible sus mentes a fin de adquirir un conocimiento mejor de las verdades de la Biblia. Así debe ser. Esforcémonos, hermanos, para escudriñar este santo libro que es la palabra de Dios y poderlo en práctica. No nomás, a veces, muchas de las veces, leemos por encima, pero no escudriñamos. Y necesitamos escudriñar para agarrar las verdades o los tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en este. Hermanos y hermanas, habéis perseverado durante largo tiempo. Hermana y hermano, habéis perseverado en largo tiempo creer en la verdad. Os pregunto individualmente, óigalo bien, él nos pregunta individualmente, ¿han estado nuestras prácticas en armonía con la luz, los privilegios y las oportunidades que os concedió el cielo? Esta es una pregunta grave y cada quien medite en el según a lo que, si ha recibido mucha luz o hemos recibido mucha luz, si estamos viviendo conforme a la luz que hemos recibido. Quienes aceptan los escritos de Elena G. de White acerca de la Navidad y del hogar cristiano, pero no sus amonestaciones en todos sus libros, ella dice claramente esto. En Consejos para la Iglesia, página 420. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan los que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. No debemos olvidar que la iglesia primitiva se corrompió cuando, con la excusa de ganar almas para Cristo, dejaron a un lado la palabra de Dios y se adhirieron con los idólatras. Y sí, eso fue lo que pasó. Que lo mismo está pasando hoy en día, María. Que muchos están llegando gente y están metiendo ideas nuevas en la iglesia. Y estamos dando con la idolatría. Y muchas de las veces, muchas de estas personas que vienen con una mentalidad diferente y la idolatría está por encima de nosotros, cada día más y más. Pero debemos tener en cuenta que nosotros necesitamos que apartarnos de estas cosas. Vamos a seguir leyendo en lo que dice aquí, en el Conflicto de los Siglos, en la página 40, y nos dice, habiendo hecho algunas concepciones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas, para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él. Las cárceles, las torturas y el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir.
Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Así es, pero cuando se corrompió fue una angustia, como dice esta cita. Vamos a seguir leyendo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se ha introducido a la iglesia para corromper a la fe de los creyentes, apartándolos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Y allí se unieron, como pueden ver. En Conflicto de los Siglos, en la página 43 nos dice, no hay duda en que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituía un reproche continuo, aunque pocos en número, escasos en bienes, aterrorizaban a los obradores de maldad por donde quiera que fuesen conocidos por sus caracteres y doctrinas. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite de los senderos del mal. Conflicto de los siglos, página 45. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Jesucristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. El mundo celebra la Navidad, por lo tanto la iglesia adventista quiere celebrar la Navidad. En lugar de que la iglesia convierta al mundo, el mundo convierte a la iglesia. Debería darnos vergüenza. Deberíamos darnos vergüenza que muchos de nuestras iglesias adventistas se está metiendo el mundo a la iglesia. María, porque recuerdas que una vez que fuimos a una iglesia aquí, donde vivimos nosotros, Una iglesia nominal. sí, nos dimos cuenta de que en ese día estaban celebrando ese día San Valentín. Y te acuerdas que tenían unos monitos con un corazoncito y una flechita que les llaman cupidos, no sé cómo les llaman eso. Uh-huh. Pero a veces hasta nosotros participamos ese día porque Hemos participado en ese día. Justo también nosotros celebrábamos la Navidad cuando antes de saber la verdad. Nosotros también participábamos en dando regalos, justo estando en la iglesia esa. sí, y yo recuerdo que en esa ocasión cuando miramos esos monitos y eso como que era, pues nosotros no miramos la diferencia de lo que hacen en el mundo a lo que hacen en la iglesia. Y allí participamos unas preguntas que cuánto yo conocía a mi esposa en un juego. Entonces, recordando esto, el mundo se nos ha metido y metido y en realidad nos debe dar vergüenza que en lugar de que el mundo como lo hayamos convertido, más bien el mundo está convirtiendo al pueblo de Dios. Uh-huh. Y así pensamos, bueno, ir al cielo celebrando tradiciones como el Día de la Madre, como el Día como esto del... Y no nomás es esta iglesia en particular, nosotros hemos ido a diferentes iglesias donde han participado con el árbol, poniendo el árbol y poniendo arbolitos. Oh, sí, yo recuerdo una vez que fuimos allá King, Texas, a una iglesia que está allá, y me recuerdo que cuando llegamos, lo que primero que vimos fueron unas coronas que actualmente hoy en día, hoy en Navidad, en este mes de diciembre, las colocan sí. Ya sea en los negocios o en los templos,
y ponen esas grandes coronas. Ujú. Entonces yo me recuerdo que tú me hiciste una pregunta. ¿Te acuerdas de la pregunta que me dijiste? Sí, que si los hermanos rentaban la iglesia porque estaban los árboles puestos. Y ella dice esta pregunta porque en la iglesia que nosotros nos reunimos, en la iglesia Venimiento, o la renta el pastor, entonces ese templo, ahora en este mes de diciembre, adornan ese templo y ponen árboles de Navidad y otras cosas allí. Y por eso ella me hizo esa pregunta. Me dice, pues esta también la están rentando. Y le dije, no, esta no la rentan, esta iglesia es de ellos. Y en realidad, pues, ellos ponen todo eso. Ujú. Nomás les faltó poner allí al nacimiento que usan los hermanos católicos allí para que fuera todo completo, pero eso no debe dar vergüenza, hermano. Estar celebrando cosas así, como aquel pueblo que se llamaba el pueblo de la Biblia, que eran los pioneros. Nunca celebraron esa. Pero vamos a seguir Sí, leyendo. pues sí, como si seguimos así, las iglesias, vamos a estar igual que las iglesias católicas, porque justo hay ciertas iglesias, y no nomás católicas, hay bautistas, diferentes iglesias Pentecostales. que bueno, ellos celebran hasta el día del Halloween, Ujú. que ellos sabiendo que es día según que dan Día de brujas, día de Satanás. sí, están como adorando a Satanás en ese día. Y y yo digo que si seguimos así, así va a estar igual la iglesia adventista, porque no empieza por, por una cosita y ahorita nomás es la Navidad. Y luego ya al último van a decir, no, pues nomás es el día de las brujas. Ay, nomás darle un dulcito y así no se van. Pues Así dúdalo, no se va ganando el pues mundo a la dúdalo iglesia. que ya no lo hagan. Puede ser que ya algunas iglesias que le llaman iglesias liberales que ya puedan estar haciendo eso. Bueno, pero sí Seguimos. nos debe dar vergüenza en ese asunto. Llamarnos adventistas y estamos celebrando todo eso. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué hablar del intercambio de regalos, hermanos? Y aquí nos dicen algo aquí. Dice, como ya hemos leído, los fideicomisos movieron el párrafo en donde la sierva del Señor escribe que los padres deberían enseñar a sus hijos que la obligación es con Dios y no con sus semejantes para darse regalos y ofrendas. Colocaron en preferencia al párrafo donde ella escribe. Hogar Cristiano, página 435. Por insignificante que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Y sí, ellos lo pusieron a su conveniencia. Pero vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, Está bien que no otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Pero veamos qué párrafos han sido omitidos de las cartas de la hermana White acerca del intercambio de regalos. Review Herald, 11 de diciembre de 1879, párrafo 1. En este tiempo la costumbre prevaleciente es de hacer y recibir regalos. Y no es poca la carga sobre la mente el saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que nadie se sienta menospreciado. Es un hecho que mucha envidia y celos son criados muy a menudo por esta costumbre de dar regalos. y sí, si nos ponemos a pensar, a veces cuando alguien le da un regalo a otro dice, oh, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo estaba esperando y tú se lo diste a Jonás. Y empiezan que O, las envidias y los celos, como dice. o si le compras bueno, pues por decir, si la gente se compra un regalo, si tú le compras un regalo muy caro a tal persona y la otra persona dice, no, pero a mí me dio un regalo No, barato y a esa persona le dio un regalo más regalo caro. más caro. Entonces ahí sí Empiezan la envidia y los y los celos. peor entre hermanos. Tener que un conocimiento a quién más o menos darle ese regalo para que no se ofenda. ¿Qué es ¿Cómo lo vas a distribuir? Así es. Pero en la Red Evangélica del 11 de diciembre del año 879, en el párrafo 6, dice, el día de la Navidad,
Dice, recordatorio precioso del sacrificio hecho a favor del hombre. No se debe ser dedicado a la gula o a la autoindulgencia, exaltando así a la criatura por encima del Criador. Nosotros que somos partícipes de este gran espectáculo de salvación, mostremos que tenemos cierta apreciación por el regalo dio a Cristo para la salvación del hombre, rindiendo a Dios nuestras ofrendas de agradecimiento. Si consintiéramos menos en comilonas y júbilo por esta ocasión, y más bien la convirtiéramos en medio para beneficio a la humanidad, conociéramos mejor la mente de Dios. Es un placer y una gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos, pero no hay acaso más noble, gloriosos objetos para cuales podemos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre las sendas de otros. El Review Herald del 11 de diciembre 1879, párrafo 13. Nuestras fiestas de fin de año se han pervertido de su uso previsto. Los regalos son despilfarrados uno sobre otro y la alabanza que debería ser entregada a Dios, a quien le pertenecen todas las cosas, es otorgada a los pobres mortales. En el capítulo de la Navidad en el hogar cristiano se usan los párrafos en que la sierva del Señor habla acerca de regalar libros a los niños, como si ella estuviese hablando de la necesidad de regalar libros a los niños y jóvenes en Navidad, como una sugerencia de regalos de Navidad. Sin embargo, ella claramente amonesta el intercambio de regalos, y la razón por la cual ella escribió que se debía regalar libros cristianos a los niños es la siguiente: el contexto. Y sí, vamos a ver el contexto de qué se estaba refiriendo. En la Revangera de diciembre del 11 de 1874, en el párrafo 9, dice: se debe hacer esfuerzos especial para excluir de nuestros hogares esas clases de literatura que no puede tener una influencia beneficiosa sobre nuestros hijos. Muchas veces me ha dolido encontrarme en las mesas y en las bibliotecas de los guardadores del sábado artículos y libros llenos de romance que sus hijos hojeaban ansiosamente. Nomás póngase a pensar. Con este contexto lo estaba diciendo, y en el hogar cristiano ellos pusieron esto de los libros. Pero este es el contexto porque dijo que de los libros. Pero vamos a seguir leyendo. La hermana White estaba amonestando a los hermanos de su época que ellos estaban permitiendo que sus hijos leyeran historietas e historias de romance que se publicaban en los periódicos de la época. Piensen el equivalente de nuestros días: videojuegos, películas, comic books, libros cómicos, en que ella en ese tiempo veía en historias de ficción e historias de romance. Y piensen el equivalente de mesas y bibliotecas con el equivalente de nuestros días: tabletas, celulares, DVDs, televisores, etc. Y sí, que tan a nuestra época esto nos está llamando la atención a los jóvenes, a los niños. Y mirando cosas como novelas, como películas, a lo que dice allí. Pues sí, porque uno puede decir, no, pues es que yo le regalo libros, pero también a la misma vez ya no es la misma época. Ahora tenemos que, en vez de decir, no, pues hay que darle libros, pues uno tiene que decir. Sí, pero en eso de los celulares, ahí pueden encontrar tantas cosas, y es lo que él está diciendo, que a la época que estamos ahorita nos está desviando de las cosas. Pero vamos a seguir leyendo respecto a lo que la sierva del Señor nos quiere dar a entender. En la Revangera del diciembre del 11 de 1879, en el párrafo 8,
Si recordamos, todas estas citas están en la misma Evangelio del mismo año. Este es el párrafo 8. Mira, óigalo bien, dice, los niños necesitan la lectura correcta, que solventará la diversión y recreación, sin desmoralizar la mente y cansar el cuerpo, y si le enseñan a amar el romance y las tiras cómicas, y los libros instructivos y los artículos serán desagradables para ellos. La mayoría de niños y jóvenes tendrán materiales de lectura. Si no se les es seleccionado para ellos, ellos lo van a seleccionar por sí mismos y ellos pueden encontrar una calidad ruinosa de lectura en cualquier lugar y ellos aprenden rápido a amarla. Pero si la lectura pura y buena es suministrada, ellos cultivarán el gusto por ella, como aquellos que tienen niños, que tienen jóvenes y pueden controlar lo que están leyendo, lo que están viendo, ya sea por su tablet, por teléfono, por la computadora o no sé. Y si les muestran cosas que como leer la Biblia o está o estos libros que tenemos aquí de espíritu de profecía, ellos van a tener una buena lectura por Pero ella. es mejor no usar electrónicos, es mejor darles los libros, porque en los electrónicos los niños se pueden desviar, es como el celular. Pues sí, y pueden ver cosas que en realidad no están conforme a lo que Dios quiere que aprendan. Sí, tienes razón, ¿no, María? Vamos a seguir leyendo. El Review Herald del 11 de diciembre de 1879, párrafo 11. Los padres deben cuidar a sus hijos y enseñarles a cultivar una imaginación pura y a rehuir como a un leproso las historias locas de amor que se presentan en los periódicos. Que las publicaciones sobre temas morales y religiosos puedan encontrarse en sus mesas y bibliotecas para que vuestros hijos puedan cultivar un gusto por la lectura elevada. Como podemos ver, la sugerencia de la hermana White acerca de los libros no aplica solamente a la época navideña. Ella estaba escribiendo acerca de un tema más profundo que es la lectura y educación de nuestros niños. Y sí, porque dice que en esas mesas de los guardadores del sábado estaba viendo esas revistas y lo dice que los niños estaban hojeándolas con una rapidez, con una desesperación y eran revistas cómicas o eran de romance. Y eso es lo que estaba diciendo. No en sí estaba hablando acerca del, bueno, de la Navidad, de los regalos, de dar un libro, sino que ellos lo pusieron allí. Pero vamos a seguir estudiando esto, el árbol de la Navidad. A veces este párrafo que está aquí en el árbol de Navidad, en el hogar cristiano, lo vamos a analizar a lo que dice esta nota que está aquí. Dice, para finalizar, debemos analizar el contexto del párrafo más célebre de la Navidad, del hogar cristiano. Tendremos árbol de Navidad. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colocaran ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nota, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción. Entonces, en ejecución, las referencias se insertan aquí. Principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal cosa como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o a actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se da a los regalos puestos en el árbol. Y sí, en sí tú puedes poner un árbol en tu casa, aquí en la casa, pero si le colocas regalos abajo, le colocas eso ya es pecado, es lo que está diciendo esta referencia. Pero dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como
convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén encargadas con los frutos de oro y plata y vuestras beneficencias y las ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean nuestros donativos santificados por la oración. Reverend Herald del 11 de diciembre de 1979. Pero vamos a seguir leyendo. Pues bien, en el párrafo a lo menos tuvieron la decencia de agregar una nota en la cual los fideicomisos escribieron que la hermana White estaba aludiendo a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución, pero luego los fideicomisos escribieron. Ok, las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Entonces vamos a leer en contexto de este párrafo y vamos a ver si verdaderamente los editores han presentado el mismo principio y la misma aplicación con los cuales la sierva del Señor escribió esta carta. Vamos a leer lo que sigue. En el Evangelio de diciembre del 11 de 1879, párrafo 14, dice: nuestra casa de culto de Oakland y Buttercreek estaban bajo presión de deudas financieras. El tabernáculo, dime, nos pertenece a todos y todos deberíamos tener interés especial en él para poder alojar a todos los estudiantes del college, a los pacientes del sanatorio y a los trabajadores de las oficinas y al gran número de fieles que vienen constantemente del extranjero. La construcción de esta espaciosa casa de culto era una necesidad positiva. Grandes responsabilidades descansaban sobre lo que estaba en Buttercreek y también sobre aquellos quienes se les debe usar su brazo para sustentar estos intereses en grandes corazones de la obra. Entonces, en sí, la cita esta estaba hablando, María, de la obra que estaban estas iglesias o estos tabernáculos en Oakland y en Buttercreek, a lo que se está refiriendo la cita. Pero esto en sí no estaba hablando de a futuro, sino estaba hablando de su tiempo en lo que estaba en la construcción. En ninguna otra parte del mundo existe un campo de batalla por la verdad y la reforma como este. Grandes intereses estaban involucrados aquí. La escuela sabática y el colegio están educando a los jóvenes y están determinando el fruto destino de las almas. Aquí hay una necesidad continua de idear formas y medios para el progreso de la verdad y la conversión de las almas. Nuestro pueblo no está ni medio despierto a las exigencias de la época. La voz de la providencia hace un llamamiento a todos los que tienen el amor de Dios en sus corazones para que despierten a esta gran emergencia. Nunca hubo un momento en el que hubiese tanto en juego como ahora. Nunca hubo un periodo en el que se exigiría una mayor energía y abnegación del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Así es. Estaba hablando de su casa de cultos, que necesitaban ese dinero o para pagar esa deuda. Dice: las razones principales por la cual la hermana White escribió esta carta fue que las casas de culto de Buttercreek, Michigan, y estaban con deudas financieras y la hermana White estaba amonestando a los hermanos que en lugar de ayudar con la deuda de esa casa de culto, y los hermanos estaban despifarrando el dinero en árboles de Navidad, en adornos y regalos para el intercambio de regalos navideños, pifarrando el dinero en arbolitos de Navidad. Por eso dijo ella, la hermana. El Review Herald, 11 de diciembre 1879, párrafo 13. Los regalos son despilfarrados uno sobre otro, y la alabanza que debería ser entregada a Dios, a quien le pertenece todas las cosas, es otorgada a los pobres mortales. Review Herald, 11 de diciembre 1879, párrafo 6. Es un placer y una gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos,
Pero ¿no hay acaso más nobles y gloriosos objetos para los cuales podamos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre la senda de otros? Así es. Pero vamos a seguir leyendo a lo que sigue diciendo. Es entonces bajo ese contexto que la hermana White escribió lo siguiente en la Revanjera del 11 de diciembre del 1879 en el párrafo 15. Nos acercamos al fin de otro año y no haremos de estos días festivos oportunidad para llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios, pues solo estaríamos dando a Dios lo que ya es suyo y que solo nos ha confiado a nosotros hasta que Él lo demande. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad, de cual colgaran ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos ha llegado cartas en las cuales se preguntaban. Entonces estaba hablando realmente, como lo acabamos de confirmar, de las casas que leímos hace ratito, de Oakland y Battle Creek. ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos. Podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que el pecado está en el motivo que impulsa la acción, en el uso que se hace de los regalos colocados en el árbol. Sí, sí, esta cita ya la habíamos pasado, pero nos vuelve a recalcar que el pecado es en los regalos que están abajo del árbol. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, la hermana Guay simplemente escribiendo que acerca de ciertos proyectos de construcción, como dice los fideicomisos, ella estaba diciendo que dos casas de culto tenían deudas financieras y que Dios le agradaría que los hermanos, en lugares de gastar el dinero en regalos para sí mismos, aportaran dinero para eliminar aquellas deudas. Es por eso que ella escribió para esas casas de culto. Los fideicomisos usan este párrafo como dando a entender que ella dijo, agradaría a Dios que todas las iglesias adventistas tuvieran un árbol de Navidad con regalos, pero esto es una gran mentira. Ella no dijo eso. Entonces, si no lo dijo, estos hombres pusieron estas cosas. Y lo que no saben mis hermanos adventistas, en todo el tiempo del año no creen en el espíritu de profecía, pero en diciembre sacan ese libro que es el hogar cristiano. Y sacan esto y eso es fundamento de ellos, como dice, el fundamento de Minmin Rock. Y ellos ponen ahí su arbolito de Navidad y dicen, no, pues aquí la hermana Elena G. de Guay lo apoya. Pero en realidad el que lo apoya es lo que hicieron ellos, quitar y poner los fideicomisos, como lo llaman. Vamos a seguir leyendo. Hermanos, lean por ustedes mismos el contexto. Seguramente ella vio que en muchas casas de culto se habían colocado árboles de Navidad con regalos para los hermanos. Entonces ella les amonesta y les dice que a Dios le agradaría que en lugar de poner regalos para los hermanos, pusieran dinero para las casas de culto que estaban en quiebra. A la pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? Ella responde claramente, hagan como hace el mundo o apártense del mundo del todo. En otras palabras, eso es problema de ustedes. Pero ¿dónde está el pecado? Ella escribe que colocar un árbol en la iglesia no es pecado, pero el pecado está en el motivo que impulsa la acción, en el uso que se hace de los regalos colocados en el árbol. Así es. Entonces allí la hermana nunca dijo eso, que pusieran un árbol de Navidad. Ella dijo, hágalo como a su conciencia, cada quien hágalo como él piense, si es lo correcto. Vamos a seguir leyendo porque se nos está haciendo largo el tema. Ahora hacemos la pregunta, ¿cuál es el motivo en que impulsa
la acción de colocar un árbol de Navidad y decorarlo, pompas y luces y regalos en nuestras casas de culto. ¿No es el motivo acaso seguir la moda del mundo? ¿O acaso se despifarra dinero en pompas, luces, estrellas, demás decoraciones para Dios? Dejamos las respuestas a la conciencia de cada persona, María, según cada quien. Vayamos al siguiente párrafo. Free Herald de 11 de diciembre de 1879, párrafo 16. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como vengan a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración, y que la fruta de estos árboles consagrados sean aplicada hacia la eliminación de las deudas de nuestras casas de culto en Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Ahí está claro lo que se estaba refiriendo la sierva del Señor. En esas casas de oración se debía una deuda a lo que ya hemos leído anteriormente. Los fideicomisos emitieron las partes en que la hermana White claramente especifica. Oiga bien lo que emitieron, lo que quitaron. Especifica que ella se estaba refiriendo específicamente a las casas de culto de Battle Creek, Michigan y Oakland. Quieren colocar árboles de Navidad y quieren poner regalos, está bien, dice la hermana White, con tal que esos regalos sean dinero que estén destinados a las deudas de casa del culto en Michigan y en California. Ese es el contexto de lo que se estaba refiriendo la sierva del Señor. Y entonces vamos a seguir, ya para terminar esto. A pesar de toda esta evidencia que hemos presentado, lo más probable es que los hermanos que disfrutan de la Navidad y del Año Nuevo se aferren a los ídolos, pues los hombres somos carnal, vendido a la sujeción del pecado, Romanos 7:14. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, del 17 al 18. Y sí, el pecado ya está aquí, pero a veces queremos hacer lo correcto, pero el pecado ya está en nosotros. Pero ellos se pueden aferrar de este texto y no cambiar. Pero necesitamos nosotros huir de esas prácticas mundanas que en el mundo se celebra hoy en día. Así concluiremos con este estudio de la misma manera en que la sierva del Señor concluye dicha carta navideña. En la Revanjera del 11 de diciembre de 1879, en el párrafo 17, al sabio unas palabras le bastan. ¿Qué nos quiso dar a entender? Si usted es sabio, inteligente, unas palabras le bastan. Y ojalá que este estudio haya sido de bendición para su vida y que haya aprendido o haya dado cuenta de lo que están haciendo en estos libros que han sido quitados partes y unas partes les han puesto. Que Dios les bendiga y que nos miramos hasta la próxima. Pero vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en la altura de los cielos, gracias Señor porque tú has permitido que haya salido conforme a tu divina voluntad este mensaje que va a llegar a ese canal de YouTube, a aquellas personas que van a verlo, que sea una bendición para cada uno de ellos. También te agradecemos porque tú nos has cuidado hasta el día de hoy y nos has tratado conforme a tu divina voluntad, Señor. Te lo agradecemos, te lo pedimos, que nos sigas ayudando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.